documental acerca de los argumentos jurídicos y las falacias, presentado por la Universidad Autónoma de Baja California desde la Facultad de Derecho en nuestra clase de Lógica Jurídica. Para empezar, ¿qué son los argumentos y cuándo se transforman en argumentos jurídicos? Para empezar, un argumento es la idea en la cual se intenta probar, refutar o incluso justificar una proposición o tesis o inclusive una premisa. Entonces, la argumentación la realizamos todos los días en todos los aspectos de la vida, pero cobra relevancia e importancia en el ámbito jurídico. ¿Por qué? Porque los abogados acudimos a los tribunales con el fin de persuadir. Entonces la argumentación se encuentra referida a la justificación de propiamente estas premisas, ya sea a favor o en contra de determinado aspecto. La clasificación de los argumentos para justificar premisas normativas. Métodos de interpretación podemos encontrar dos, y cada uno cumple una función distinta, pero se complementa. Está la heurística, que sirve para la interpretación correcta o adecuada de la premisa normativa, y está la justificatoria, que como explica la palabra, busca sostener, comprobar o justificar la propia interpretación de la premisa normativa. Ahora, la clasificación de los métodos de interpretación según el resultado. La interpretación declarativa se suele llamar también literal o gramatical, y que según Rafael Sánchez Vázquez existen dos clases de interpretación, la estricta y la declarativa. La interpretación literal, que es aquella que atribuye a una disposición su significado literal, o sea que es el más inmediato, y la correctora, que atribuye a una disposición normativa un significado no estrictamente literal, o sea que el significado será distinto. Entonces, la interpretación evolutiva atribuye un significado nuevo y distinto a la norma, es decir, el significado atribuido no responde al que histórica o tradicionalmente se le ha dado. Se trata de un significado diferente al histórico para adaptarlo a los tiempos y a las nuevas circunstancias sociales y culturales, de manera contemporánea. También podemos hacerlo según los métodos de interpretación que toman en cuenta el contexto interpretativo. ¿Okay? En el sistémico, las normas se interpretan tomando en cuenta sus relaciones con el resto de las normas. Entonces, el sistema jurídico en función se realiza la interpretación de las normas atendiendo los fines para los que han sido creadas. La forma más importante del contexto lingüístico es la interpretación gramatical o literal, que ya vimos cuando nos referimos a la interpretación declarativa. Los argumentos jurídicos especiales son fundamentales para la interpretación y la propia argumentación jurídica. Su aplicación es una de las muchas formas de garantizar y buscar la racionalidad en el derecho. Entonces, se clasifican en 4 esquemas argumentativos de carácter jurídico. El argumento contrario es una forma de interpretación literal o declarativa, y el argumento analógico es una forma de interpretación extensiva que deviene de la semejanza entre el supuesto de hecho regulado y el no regulado. Podemos observar algunos ejemplos como el argumento fortiori. Es el procedimiento discursivo por el que se da una norma jurídica que predica una obligación u otra clasificación normativa de un sujeto o de una clase de sujetos. Y en cambio está el argumento reducación, que intenta demostrar la verdad de una tesis dando un rodeo. Los argumentos dogmáticos suelen ser empleados por operadores jurídicos, porque permiten analizar lógicamente los conceptos jurídicos. Coadyuvan a la conformación de un sistema de categorías y conceptos dogmáticos y porque auxilian en la fundamentación de las decisiones jurídicas, resoluciones, condenatorias, etc. La doctrina interviene cuando la decisión adoptada por el juez te apoya en las opiniones doctrinales previstas. En el primer caso, la doctrina configura la decisión y en el segundo le sirve de justificación. Un ejemplo es de cuando un abogado litigante está usando un caso de anterior hecho
que puede servir muy factiblemente en el hecho actual. Los argumentos dogmáticos poseen las siguientes características. Son enunciados de segundo orden que formulan los juristas. Son enunciados que versan sobre las normas jurídicas y la jurisprudencia. Pretenden formar un todo coherente y así no contradecirse. Muy importante. Son argumentos que integran y forman en el marco de una ciencia jurídica. ¿Cuáles son las funciones que cumplen los argumentos dogmáticos? Está la función de estabilización, que significa que los puntos de vista de la dogmática se fijan por largos periodos de tiempo, lo cual permite no volver a discutir todo nuevamente. Después se encuentra la función de progreso. Implica que la dogmática, al establecer un marco institucional de discusión, facilita el desarrollo del conocimiento jurídico. Después se encuentra la función de descarga. Entraña que una vez que ha sido fundamentado y comprobado un enunciado dogmático, no es necesario volver a fundarlo y comprobarlo sin razones especiales. Después se encuentra la función técnica, que se refiere al papel que juega la dogmática para simplificar y sistematizar las normas jurídicas y la jurisprudencia. Después se encuentra la función de control, que alude a que la dogmática lleva a cabo una comprobación sistemática de los enunciados dogmáticos y verifica su compatibilidad lógica con otros enunciados dogmáticos. Después está la última función, que es la función heurística, pues la dogmática permite plantear preguntas y respuestas y abrir nuevas líneas de investigación y de conocimiento jurídico. Entonces, la dogmática permite la revisión de los paradigmas jurídicos dominantes y la sustitución por paradigmas y conceptos nuevos que sustituyen a los anteriores. Por la segunda parte de nuestro tema, ¿qué es una falacia? Es un argumento, pero que al parecer, a pesar de que parece bueno, correcto o válido, no implica que lo sea. Las falacias y más bien implican la violación a las reglas lógico-formales, materiales o dialécticas de la argumentación. Por eso las técnicas de la argumentación deben ayudarnos a refutar argumentos falaces o desvelatorios. A la clasificación de las falacias. Existen diversas clasificaciones de las falacias, pero una de las más conocidas son la de Copy y la de Owen, las cuales son las siguientes. Falacia de atinencia. Ocurre cuando un argumento descansa en premisas que no son pertinentes para su conclusión. Ambigüedad, que ocurre porque los argumentos contienen palabras o frases ambiguas cuyos significados cambian el curso del argumento. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de palabras porque pueden jugar a nuestro favor o a nuestra en contra. De falacias. Las falacias lógico-deductivas y las lógico-inductivas. Las falacias lógico-deductivas son afirmar el consecuente y negar el antecedente, aunque se sostiene que la principal especie de falacia formal es la petición de principio. Si el perro duerme, no hay ruido. El perro no está dormido, por lo tanto, hay ruido. A pesar de que podemos observar de que no es necesario que el perro esté dormido para que no haya ruido, pero utilizamos este tipo de falacias para tratar de converger a nuestro favor el argumento. Materiales y pragmáticas. Las falacias materiales es cuando la construcción del razonamiento es incorrecta porque se parte de una o varias premisas que son falsas, ambiguas, equívocas, inválidas o impertinentes. Antes todo el mundo creía que la Tierra era plana. Falacias pragmáticas que son de dos tipos.
Las pragmáticas retóricas, que se manipula el argumento apelando solamente a emociones, que no se apoya a razones o utilizando estrategias oportunistas para engañar a la gente. Esto es muy utilizado por los medios de comunicación, que busca agraviar la noticia. Las falacias pragmáticas dialécticas. Evade la cuestión del debate, no se contesta, se alude al argumentar contra el contraargumento o la refutación. Observar otros tipos de falacias. La falacia ad populum, que dice que un ejemplo es recomendado por doctores y las mamás de los doctores. Ad hominem. Tu argumento es inválido porque eres católico. Falacia ad ignorantia. Yo acuso a de haber cometido el delito, pues no ha demostrado su inocencia. Falacia de suprimir la prueba. El tabaco es bueno porque reduce el estrés, omitiendo los resultados que aseguran que es dañino. Falacia del accidente. Decir todos los ciudadanos del norteamericanos son racistas, partiendo de la premisa que un ciudadano norteamericano es racista. Falacia de petición de principio. Dios existe porque así lo dice la Biblia. Lo que es verdad porque Dios la escribió. Falacia de la pregunta compleja. Un empresario director de una empresa cuestiona: ¿la empresa privada es más eficiente que el sector público? ¿Sí o no? Aquí podemos ver un ejemplo de la falacia ad ignorantia. Aparece como una señora que muestra una imagen de que el sol es hueco y dice: y como no puedes probar lo contrario, es verdad. De falso dilema. La falacia de falso dilema consiste en reducir las opciones que se analizan a solo dos, drásticamente opuestas, contradictorias e injustas. Tú amas a Estados Unidos o lo odias. No hay otras opciones. Falacia de suprimir la prueba. En ella se presenta solo una parte del conjunto de datos que se apoya en la afirmación o premisa, ocultando las partes que se contradicen. Falacia falsa analogía. La falacia de falsa analogía entraña atribuir una propiedad a un objeto solo por el hecho de que se asemeja a otro que posee dicha propiedad. La falacia ad hominem consiste en atacar no el argumento o la conclusión del adversario, sino al adversario mismo. Falacia de accidente consiste en aplicar una generalización a casos individuales de manera impropia. Falacia de accidente inverso entraña en aplicar un principio o criterio que es verdadero caso particular como si fuera un caso general. Falacia de causa falsa. Se trata como un fenómeno, algo que en realidad no es causa. Falacia a petición de principio. Una de las más concurrentes e importantes. Consiste en suponer la verdad de lo que uno quiere probar, argumentando debidamente. Círculo vicioso. Consiste en demostrar dos proposiciones, una a partir de la otra y viceversa, asumiendo como premisa la propia conclusión. Ad populum, que apela a la emoción popular y muy utilizado por los medios de comunicación. Falacia ad misericordia. Hace apelación a la piedad, también apela a la emoción, igual que ad populum, muy utilizado por instituciones caritativas. Falacia ad baculum. Entraña una apelación a la fuerza para producir la aceptación de una conclusión o un argumento. Falacia ignoratio elenchi. Se comete cuando un argumento que permite establecer una conclusión en particular se dirige a probar una conclusión diferente. La falacia de conclusión consiste en extraer una conclusión que no se rige de las premisas. El equívoco consiste en emplear los distintos significados de la palabra o enunciado para confundir al adversario, ya sea accidental o deliberadamente. Anfibología consiste en argumentar a partir de las premisas cuyas formulaciones son ambiguas a causa de su construcción gramatical. El acento implica cambiar el significado del enunciado a partir de cambios de énfasis en las palabras o en sus partes. La falacia de composición intenta por error o por intención utilizar un equívoco que es propio de la categoría que se ordena. Falacia de la división. Se aparenta la intención o se comete el error de asumir que o que es verdad del todo será la verdad de las partes. La verdad del arenque rojo es una estrategia que consiste en hacer como que se habla o argumenta sobre mientras se introduce algo que nada tiene que ver.
La falacia del hombre de paja, una interesante. En ella se contradice o cuestiona la valoración, exagerándola para atacarla. La cuesta resbaladiza es una falacia que distorsiona un argumento por sus consecuencias, atacándolo con afirmaciones falsas. Podemos ver un ejemplo de la falacia de composición, la falacia de petición de principio, la falacia de suprimir prueba. ¿Qué? Hace un minuto estabas listo para ceder. ¿Qué vas a hacer si va por todo? Harvey, conozco de cada carta las probabilidades antes de repartirlas. Elige una carta en tu mente, cualquiera. ¿Qué? De acuerdo, ¿ahora vas a decirme cuál es la carta? No, te diré cuál no es. No es una de las 52 cartas en la baraja, porque crees que eres más listo que yo. ¿Es una carta de béisbol o una de fútbol o...? Es un comodín. Te lo había dicho antes, no juego con probabilidades, juego con el hombre. Déjame decirte